felicidad otra vez estar esta mañana con ustedes, en saber que Dios nos ha cuidado a lo largo de la semana, y Dios nos seguirá haciendo. Un saludo donde quiera que me mire el video. Estamos aquí, que Dios nos bendiga grandemente. Hermanos, esta mañana comenzamos un estudio respecto a un tema muy importante. Como decía hace un momento, sean bienvenidos a un estudio más de la Santa Palabra de Dios. Me gozo, me alegro de que estén aquí y que nos sigan a través de los canales de YouTube, Facebook. Hermanos, esta mañana vamos a hablar sobre la lucha encarnizada de las dos naturalezas. Millones de cristianos, mis estimados hermanos, todos los días amanecen con una tremenda lucha en sus vidas. Y hay millones de cristianos, hermanos, que se frustran y llegan a pensar que tal vez esa lucha, esa batalla nunca va a terminar. Y efectivamente, esta lucha entre las dos naturalezas que vamos a estudiar hoy va a estar con nosotros todos los días mientras estemos vivos. Millones de nuevos cristianos en Cristo se desaniman muchas veces debido a que entran en un estado de desesperación cuando después de haber aceptado al Señor Jesucristo, de pronto se encuentran en pruebas y en tentaciones, y los deseos que supuestamente habían quedado en el pasado vuelven a surgir. ¿Cuáles son los deseos que habían quedado en el pasado? ¿Se acuerda antes que el deseo de leer Biblia? Pues ese deseo vuelve otra vez. Antes que el deseo de estar en el culto, pues ese deseo vuelve otra vez. Antes que el deseo de orar, pues ese deseo vuelve otra vez. Y de pronto el cristiano se encuentra envuelto en una lucha a la cual vamos a llamar la lucha de las dos naturalezas. La naturaleza pecaminosa de la carne y la lucha poderosa del Espíritu Santo. Ese es nuestro tema para esta mañana. La lucha o la guerra más descomunal entre las dos naturalezas. Y para ello, mis estimados hermanos, vamos a ir a Romanos 7, 22 al 24. Y vamos a encontrarnos, mis estimados hermanos, con uno de los más grandes apóstoles que ha tenido el Señor sobre la tierra. Y él estuvo completamente inmerso en esta lucha que hemos llamado la lucha de las dos naturalezas. Y hermanos, estaba yo pensando mientras hacía este estudio que si el apóstol Pablo se enfrentó a esta lucha de una manera de veras muy seria, ¿qué pasa con nosotros? Estamos completamente expuestos a la guerra de las dos naturalezas. Romanos, el capítulo 7, el versículo 22 al 24. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios respecto a las dos naturalezas. Vean lo que dice. Porque según el hombre interior, aquí cuando habla del hombre interior está hablando de ese personaje quien aceptamos en nuestro corazón, que se llama Jesús. ¿Se acuerdan cuando dijo al Señor, Señor, entra a mi vida? Señor, te acepto en mi corazón. Bueno, pues ese ser maravilloso vino a vivir aquí con su Espíritu Santo.
En este pasaje el apóstol Pablo lo llama el ser interior, ese que llegó para quedarse en mi vida. Bueno, ¿qué dice la palabra respecto a ese ser interior? Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿Sí, verdad? Porque el Señor se deleitaba en la ley de Dios. De hecho, cuando Él llegaba a cualquier pueblo, lo primero que Él buscaba era la iglesia, el templo, la sinagoga. De hecho, a Él le daban la palabra, a Él pasaba a predicar. Y Él se gozaba predicando. Cuando Él se vino a nuestras vidas a vivir, Él trajo ese gozo por la palabra. Y me gozo, hermanos, por ustedes que están también aquí, los que me miran, que sienten ese gozo. Esa es una prueba de que Cristo está en nuestro corazón. Pero sigue diciendo el apóstol Pablo, pero veo otra ley en mis miembros. Está bien, Cristo vino, trajo un gozo por yo escuchar la palabra, por estar en el templo, por adorarle, por bendecirle. Pero luego dice el apóstol Pablo, pero un momento, de pronto, cuando yo me quiero gozar en la palabra, cuando siento ese deseo por ir al templo, por cantar, por orar, por testificar de Cristo, encuentro que hay otra ley en mis miembros. ¿Y a poco no es verdad, hermano? Que el día que usted decide venir al culto no es cuando se le vienen más fuertes las dolencias de los pies. No es el domingo cuando el sueño se carga bien bonito. No es el domingo cuando ni siquiera encuentra dónde quedan los zapatos o los calcetines. Y es el domingo cuando más hambre da por la mañana. Y una vez que llegamos al culto, más de alguien a decir, híjoles, para mí desde que va a terminar este predicador chaparro. Yo mejor me voy a dormir. Y allí es donde comienza la lucha de las dos naturalezas, porque según el hombre interior yo quiero deleitarme en la palabra, quiero estar con los que están escuchando la palabra, cantando, orando. Pero hay otra ley en mis miembros, y cuando habla de miembros está hablando de mis ojos. Carambas, esos ojitos dormilones. El domingo, ¿cómo les gusta dormir? Y entre semana están pero bien pelones así. Tremendo, ¿no les parece a usted? Es la lucha de las dos naturalezas. El hombre interior quiere gozarse con la palabra. Pero dice el apóstol, entonces me doy cuenta que hay otra ley interior también en mis miembros. Una ley que empieza a dominar mis manos, mis pies, mis oídos, mi cabeza, hasta pone dolor de cabeza. A propósito, el sábado por la tarde, ¿sabes lo que he notado yo? Que cuesta trabajo dormir. Hoy yo me vine durmiendo hasta como las 5 de la mañana. Decía yo quiero dormir, pero mis ojos no se quieren dormir. Pero ahorita en la mañana. Decía yo, hijo, ni siquiera no fuera domingo. Hermanos, hay una ley interior, dice el apóstol Pablo, que se revela. Sí, hermanos, este cuerpo se revela. Porque mi ser interior, Jesús con su espíritu quieren venir al culto. Pero esta ley que me domina en mi cuerpo, hermano, se revela. Y dice, no te voy a dejar. Voy a poner sueñito en tus ojos.
dolorcito en tus rodillas y hasta dolorcito de cabeza. Y voy a poner tanta hambre en ti. Y para colmo de males no va a haber ni qué comer. Dice el apóstol Pablo, ¿saben que eso no es nuevo? El apóstol Pablo decía, yo he experimentado lo mismo. Esa ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, donde está el Señor Jesucristo en mi corazón. ¿Y qué pasa? Esa ley de mi cuerpo, de mi antigua naturaleza, que no le gustaba Biblia, que no le gustaba orar, no le gustaba cantar, esa ley antigua que no le gustaba estar en el templo, se vuelve a apoderar de mis miembros y toma mis miembros, y aunque yo no quiera, dice, me toma cautivo. Me toma cautivo. A la ley del pecado. Hermanos, ¿cuál es el objetivo de la guerra de las dos naturalezas? El objetivo del Espíritu Santo es hacernos triunfantes. El objetivo de la carne es esclavizarnos y llevarnos a ofender al Señor con el pecado. Ese es el objetivo. El Señor quiere que estemos estudiando su palabra. Eso agrada al Señor. Trae bendición a mi vida. Pero la carne dice nada de estudio. Hoy es más, hasta nos habla a nuestra mente. Qué tremendo. Lo digo porque a mí me pasaba y me sigue pasando. Es el único día que tenemos para descansar. Trabajamos toda la semana, metimos tiempo extra, trabajamos día y noche. Y el único día que yo tengo para descansar, tengo que estar metido en el templo. La guerra de las dos naturalezas. Para colmo de todos los males, logro traer mi cuerpo al templo. ¿Verdad? Digo, ya triunfé. Gloria a Dios. Vencí todo ese estrés que tenía yo. Ese dolor de cabeza, dolor de muelas, dolor de rodillas, ese cansancio, porque el día domingo es más cansado que tenemos. Y por fin estoy en el templo y digo, derroté a la carne. Pero resulta que la carne dice, así que piensas que me has derrotado. Vamos a ver si es cierto. Y llegando aquí al templo, mis estimados, comienzo un sueño. Yo he deseado, hermanos, porque a mí me ha pasado, porque yo hablo esto porque a mí me ha pasado. Yo he deseado traer al templo palillos de esos para los dientes, y por lo menos. ¿Y saben quién es el culpable de todo eso? Nuestra antigua naturaleza, que nos lleva cautivos, toma nuestros miembros y nos lleva cautivos a la ley del pecado y de la muerte. Y el apóstol Pablo nos va a decir, ese es mi problema también, mis estimados hermanos. El apóstol Pablo como que sabía todo esto y dice, ese es mi problema. Ese es mi problema. Dice el apóstol Pablo, yo he pasado por lo mismo que tú estás pasando. Y el apóstol Pablo se enojaba consigo mismo. Y decía, miserable de mí.
Él llegó a sentirse miserable, porque él decía: lo que yo quiero hacer no lo hago, y aquello que no quiero hacer es lo primero que hago. Él decía: hubiera una manera, alguien que me libre de este cuerpo de muerte, ya no soporto más. Dice un cántico: esta vida miserable, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque siempre que quiero agradar a Dios, termino haciendo cosas que desagradan al Señor. Hermanos, esta mañana vamos a hablar precisamente de la guerra de las dos naturalezas. Y yo puse esta gráfica aquí para que entendamos que esta lucha es continua. Es cada minuto, cada día, los 365 días del año, sea noche o sea de día. No hay vacaciones, ni descanso, ni días festivos. Todo el tiempo estamos en la guerra de las dos naturalezas. La carne, queriendo dominarnos y llevarnos al pecado, y el Espíritu Santo, queriendo darnos fuerza y llevarnos a la victoria. ¿Cuáles son las dos naturalezas? Bueno, para que nos quede claro, la nueva naturaleza, la que recibimos cuando Cristo se vino a vivir en nuestras vidas, se le llama la nueva naturaleza, la naturaleza del Espíritu. Es la que nos hace venir al culto y es la que nos hace estar despiertos. Es la que nos hace estar atentos al predicador. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero hay veces que el predicador está predicando y sentimos que, ¿cómo le entiendo, verdad? Leo la palabra y cómo me gusta la lectura. Bueno, si esto le pasa, alégrense. La nueva naturaleza le está haciendo sentir gozoso, decía el apóstol Pablo, porque el hombre interior se deleita en la palabra. Bueno, pues es la nueva naturaleza. Es la que reina en nuestro corazón. ¿Cuál es la otra naturaleza? La antigua naturaleza. Esa naturaleza es pecaminosa. Esa naturaleza esclaviza nuestro cuerpo. Es lo que hace. Es la que esclaviza nuestro cuerpo. Debemos orar diciendo al Señor: Señor, dame el triunfo sobre esta antigua naturaleza. Dice la palabra de Dios en Romanos 7, 20 a 21. Ya leímos este pasaje. Es importante que veamos. Dice Romanos 7, 20 al 21. Y si hago lo que no quiero, vean, aquí es donde muchos cristianos entran en depresión. Y yo he escuchado a muchos cristianos decir: hermano, yo no puedo. Una vez me encontré con un hermano que me dijo: hermano, definitivamente yo voy a renunciar. Así me dijo, me acuerdo todavía como fuera hoy. Yo le pregunto: ¿por qué? Dice: no puedo cumplir, ni siquiera para ir al templo. Por cierto, yo iba bajando rumbo a la loma, voy a tener que entrar con los hermanos, y el hermano venía para arriba. Nos
había cartera y venía por todas las cosas, camino que sube para mí. Y ahí me lo encontré. Cuando me encuentra, pues me saluda y dice, hermano, definitivamente yo voy a renunciar. Me dice, es que yo quiero estar en el templo, pero me ganan las ganas para ir al pueblo a traer mi chico. ¿Qué cosa tremenda? Hermanos, y si hago lo que no quiero, ¿qué dice? No lo hago yo. ¿Qué es lo que lo está haciendo? El pecado que mora en mí. Hay veces pecamos contra el Señor, como dice el chavo, sin querer, queriendo. Pero ofrecemos al Señor, Dios es lo verdaderamente cierto. ¿Verdad? Es ahí cuando debemos decirle al Señor, Señor, perdóname y dame fuerza, yo no puedo solo. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, lo hace el pecado que vive en mí. Esa es la antigua naturaleza. Y esa antigua naturaleza, hermanos, la vamos a traer hasta el día que partamos a la presencia de Dios. Dice el apóstol Pablo, esa naturaleza no se sujeta a la ley de Dios, ni puede hacerlo. Esa naturaleza siempre está en rebeldía contra Dios. Y sujeta a nuestros miembros para que nosotros también estemos en rebeldía contra Dios. Dice el versículo 21, así que queriendo yo hacer lo bueno, hallo esta ley. ¿Cuál ley? Que el mal todavía está en mí. Hermanos, hay quienes enseñan que cuando alguien se convirtió, pues la antigua naturaleza se quitó. Y hay pastores incluso que nomás están cuidando de los miembros a ver quién falla. Inmediatamente lo castigan, lo disciplinan, lo expulsan. Pero hermanos, todos los cristianos estamos sujetos a esta guerra de las dos naturalezas. Hasta los pastores. Si Pablo estaba sujeto a esta naturaleza pecaminosa, que es la carne, imagínense nosotros. Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Porque si hago lo que no quiero, encuentro que hay una ley en mis miembros que me hace que yo haga eso. Continuamos esta mañana con este estudio. La guerra de las dos naturalezas. Vamos a ver algo muy importante ahora. ¿Cómo se manifiesta la nueva naturaleza del Espíritu? ¿Cómo se manifiesta la nueva naturaleza del Espíritu? ¿Cómo podemos nosotros saber que verdaderamente tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida? Hay una idea muy equivocada hoy en día en muchas iglesias. Dice, si hablas lenguas, si caes, te recuerda que tienes el Espíritu Santo. Pero ahora vamos a ver una evidencia de que el Espíritu de Dios mora en nosotros. ¿Cómo se manifiesta la nueva naturaleza del Espíritu Santo en nuestras vidas, mis estimados hermanos? Bueno, la nueva naturaleza del Espíritu que se manifiesta al deleitarse
y se goza en la palabra de Dios. Si hay gozo, si hay deleite por escuchar la palabra. David decía: cuánto amo yo tu ley, todo el día es mi meditación. Hermanos, si sentimos gozo, si sentimos deseos de meditar a cada hora en la palabra, entonces usted tiene la naturaleza del Espíritu Santo en su vida. Pero si de pronto ese gozo y ese deleite se van terminando, quiere decir que la antigua naturaleza ha comenzado a debilitar y muy pronto le va a dar el golpe, el derechazo. Hay muchos cristianos que han quedado noqueados en la lucha. Pero la nueva naturaleza se manifiesta porque se deleita y se goza en la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra? Precisamente en este pasaje de la palabra de Dios, en Romanos 7:22. Dice en Romanos capítulo 7, versículo 22, lo siguiente: porque según el hombre interior, ¿ya? Según Jesús que vive en mí, Él quiere deleitarse en la palabra. Y gracias a Dios por ustedes que están aquí. Se dieron cita, eso quiere decir que Jesús los trajo. El Espíritu Santo los trajo. Pero también ahí viene la antigua naturaleza que va a tratar de dominar nuestros miembros aún aquí dentro del templo. Cuando usted sienta eso, pídale fortaleza al Señor. Yo lo hago. Precisamente en este momento me siento un cansancio bien tremendo. Ir a una que empecé a sentir mareos. ¿Qué significa eso? Nuestra antigua naturaleza que nos domina. Hay veces hasta nos enferma. ¿Sí? Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Esto así se manifiesta nuestra nueva naturaleza en nosotros. Pero ahora vamos a ver cómo se manifiesta la antigua naturaleza en nuestras vidas. Decía el apóstol Pablo: el pecado que mora en mí, ese corazón rebelde que muchas veces baja al Señor Jesucristo del trono para sentarse a Él. Metiendo en nuestro corazón, como he puesto aquí en esta gráfica, la autocompasión. Hombre de mí, es el único día que tengo para descansar. El amor propio, primero estoy yo. Los celos que pasa en los matrimonios, vienen destruyendo los matrimonios. El orgullo, la obstinación, la autoexaltación. Fíjense todo lo que habla ese hermano pastor. La autodefensa, no. Él está hablando de mí. Son puras pedradas, decía un hermano. En la autodefensa. Todo esto lo ocasiona la carne. Y la justicia propia. Hago todo eso. Voy a vencer la carne. ¿Cómo se manifiesta la antigua naturaleza de nosotros? La naturaleza
naturaleza pecaminosa, ¿cómo se manifiesta? Bueno, pues la antigua naturaleza del pecado se manifiesta dominando y esclavizando el cuerpo. Porque el alma ya no puede esclavizarla, mi alma pertenece al Señor. Es que la antigua naturaleza ya no lo puede esclavizar, pero sí puede esclavizar muy bien estas manos, tus pies, tus ojos, tus oídos, esta mente. Una vez, cuando yo predico, hermano, se pierde la noción del tiempo. En este tiempo no se para explicar nada más, ya se pierde la noción del tiempo. Y una vez una hermana desde allá atrás, en otra iglesia, estaba predicando, se levantó y me hizo así. Decía que yo estaba pasando en la raya, ¿verdad? Ya corte. Es que a la antigua naturaleza no le gusta. La antigua naturaleza del pecado se manifiesta dominando y esclavizando este cuerpo. ¿Cuál es su objetivo? Hacerlo rebelde y desobediente contra Dios. Lo que quiere la antigua naturaleza. Sabe que ya no nos puede quitar nuestra salvación, que ya estamos seguros en Cristo. Es que deberemos ser una total. Pero lo que la antigua naturaleza quiere es dominar nuestros miembros, a fin de que caigamos en rebeldía y desobediencia contra Dios. ¿Sí, hermanos? Dice Romanos 7:23, vea lo que dice la palabra. Dice el apóstol: yo veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que mora en mis miembros. Eso es lo que quiere hacer la antigua naturaleza: dominar nuestro cuerpo y llevarnos a la ley del pecado que está dominando y nos está esclavizando. Y ya vamos casi finalizando. ¿Cómo se manifiesta cuando triunfa la nueva naturaleza del Espíritu Santo sobre la carne? Yo puse esta gráfica aquí, ¿verdad? Cuando yo puse esta gráfica aquí, decía yo quisiera también derrotar a la carne ya. ¿Cómo se manifiesta cuando el Espíritu Santo logra derrotar a la carne? Esta gráfica presenta a la carne tirada, el Espíritu Santo que logró triunfo sobre la carne. Bueno, pues estamos aquí esta mañana, esto ha sido una realidad. ¿Quién no se quiere quedar muy bien? ¿Quién no tenía trabajo en su casa? Y tuvo que derrotar esos sentimientos, esos deseos para estar aquí presente. ¿Quién no tiene sueño ahorita en el techo? Ya hace hasta lo imposible por abrir los ojos. Eso sucede cuando logramos derrotar a la carne. ¿Cómo se manifiesta el triunfo del Espíritu Santo sobre la carne? Bueno, se manifiesta, mis estimados hermanos, cuando el Espíritu vence a la naturaleza pecaminosa, el cristiano se goza, es gozoso, es feliz, es victorioso, está lleno de gratitud al Señor, y Cristo reina en su vida. Qué tremendo. Pero ahora
vamos a ver. Vamos a ver cómo se manifiesta el triunfo de la carne. Bueno, primero veamos Romanos 7:23, dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Ya? Así que yo mismo, con la mente estoy sirviendo a Dios, ¿sabes? Hago que mi cuerpo esté en el templo. Hago que mi cuerpo no le dé sueño. Hago que mi cuerpo aguante. Aunque dice, aunque yo mismo estoy en esa guerra, aunque mi mente, con la mente sigo la ley de Dios, más con la carne siempre está tirando hacia el pecado. Y por esto finalizamos. ¿Cómo se manifiesta el triunfo? ¿Cómo se manifiesta el triunfo del Espíritu Santo? Produciendo los frutos. Dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Si tenemos esos frutos, hermanos, quiere decir que el Espíritu Santo está triunfando. Como si en lugar de tener amor, tenemos odio. Si en lugar de tener gozo, estamos desesperados. En lugar de tener paz, estamos con estrés. En lugar de tener paciencia, estamos impacientes. En lugar de ser benignos, bondadosos, algo que yo no tengo, dice mi hermana. Paciencia es lo que no tengo. En lugar de ser mansedumbre, somos orgullosos. En lugar de ser templantes, que decir alguien muy tranquilo, nos exaltamos a la primera. Hermanos, esa es señal de que no está triunfando el Espíritu Santo. Está triunfando la carne. Con esto finalizamos, el triunfo de la carne. ¿Cómo se manifiesta el triunfo de la antigua naturaleza? Cuando la naturaleza pecaminosa vence, la vida del cristiano se vuelve fría. Fría, una frialdad tremenda, hermano. Puede estar bien tranquilo en su casa mientras los demás hermanos están cantando. La frialdad. Además hay tristeza. Hay indiferencia. Poco le importa agradar a Dios. Y luego se quejan por tanto fracaso. En esa circunstancia, quien vence es la carne, quien gobierna es la antigua naturaleza. Por eso el apóstol Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7:24. Ya lo que dice la palabra de Dios. Es esta gráfica aquí, ¿verdad? Donde quien está sentado en el corazón no es Cristo, es nuestra antigua naturaleza, soy yo. Todos los pecados habidos y por haber ahí. Romanos 7:24.
Dice la palabra: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Miserable de mí. Con la naturaleza pecaminosa vemos, hermanos, que si ellos en el momento, la vida se vuelve miserable, sin triunfos, sin gozo, eso sí, mucho fracaso, mucha derrota. Pablo sintió eso, por eso él llegó a exclamar: miserable de mí. Quisiera alguien que me librara ya de este cuerpo. Cuando la carne triunfa sobre el espíritu, en lugar de que se manifiesten los frutos del espíritu, mis estimados hermanos, se manifiestan los frutos de la carne, que se mencionan en Gálatas 5, 19 al 21. Dice la palabra, con este versículo finalizamos. ¿Cuáles son los frutos de la carne? Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son, vean, adulterio, falta de fidelidad en el matrimonio, que dice la palabra adulterio. ¿Qué más hay? Fornicación, lo que nosotros conocemos como unión libre. Inmundicia, toda clase de perversión. Lascivia, esa mente que solamente está pensando en cosas sucias. Idolatría, y no es que haga falta, no es ni siquiera tener una imagen, una virgen ahí para ser idolatría. Podemos cometer idolatría con cualquier cosa que prefiramos antes de preferir al Señor. Hechicerías, ya de qué cosa, ¿verdad? Existen hechicerías. Eso de dejar de confiar en el Señor y mejor estar confiando en un grupo. Hay cristianos, hermanos, que en lugar de orar al Señor por su enfermedad, van allá a Catemaco, desbarridos, las aguas benditas, hechicerías, aquí viene, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías, fiestas donde el Señor nos ha tomado en cuenta. Todo esto llega a la vida primeramente cuando permitimos que la carne gobierne. El cristiano está expuesto, porque el cristiano está en una guerra total en contra de la carne. La próxima semana seguimos viendo más cosas interesantes respecto a la guerra de las dos naturalezas. Usted está pasando por este problema, la única solución es ir a los pies de Cristo. Si no le ha recibido, entréguese a Él. Si ya le ha recibido y continúan estos problemas, pida la ayuda al Señor para ser triunfante y victorioso. Vamos a orar. Padre eterno, gracias por tu palabra eterna. Bendícela en nuestras vidas y llénanos de tu presencia siempre. Gracias por este momento tan especial. Te pido, Señor, que siempre nos hagas triunfantes con la naturaleza.
Se define una Yeah.